Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Alpizar, desde la cava del Club Unión, en una noche más sin tregua. El día de hoy he invitado a un economista reconocido, filósofo, aunque ustedes no lo crean, exministro y exdirector del BAMBI, a don Enio Rodríguez. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? De verte. Y usted, no se despegue la pantalla porque venimos a una noche sin tregua. ¿Qué tal, Enio? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Claudio. Un gusto de compartir con vos aquí en esta agradable noche. Gracias. ¿Y la familia? Muy bien, todo sin tregua. Veo a Gloria, que te acompañó como siempre al lado tuyo. Así es mi fiel compañero. Muy bien. Yo decía, Enio, cuando te presenté, de que muchos te ven a vos desde la academia o del ámbito profesional como un economista. Y cuando uno lee en los medios nacionales o algún artículo internacional de Enio Rodríguez, se da uno cuenta que Enio Rodríguez es más que un economista, que tiene hasta una filosofía de vida y que en esa filosofía de vida la plasma en esos artículos que muchos esperarían las letras frías de la economía. ¿Por qué filosofía y economía? Me gusta plantearme el porqué de las cosas, no solo las económicas. Las económicas tienen un papel importante, pero no son todo. Y hay temas más importantes. Pero ¿cómo sobrevive uno en este mundo con la filosofía? Si pareciera que es lo que menos hay en nuestra actividad social hoy, una forma filosófica de vida. Pareciera que la vida está más regida por la economía. Por eso te hago la pregunta, porque vos tenés esa simbiosis, esas dos disciplinas que parecieran contradictorias hoy, en el presente. Hoy la gente no vive con tanta filosofía, sino que vive más pegado a la bolsa, en el deber y en el haber. Creo que ese es parte del problema de la sociedad contemporánea. Está centrada en el consumo, en las vanidades, en el poder, y no hay preocupación por temas más de fondo. Para mí es evidente que los temas económicos son importantes y hay que resolverlos, pero eso es un medio. La economía es como la ingeniería. Se hace un puente para poder cruzar el río. Se tienen recursos, pero para poder hacer otras cosas. Las preguntas importantes son, una vez resuelto lo económico, una vez hecho el puente, una vez hecha la carretera, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué organizarnos en sociedad? Pero pareciera que, a mí me encanta lo que estás planteando, pero no hay duda que cuando vemos a nuestros gobiernos, me refiero a los gobiernos de América Latina en especial, el tema es meramente económico. Gobernar hoy es economía. Hoy se gobierna ya no desde el Ministerio de Planificación, no desde Casa Presidencial, sino desde el Ministerio de Hacienda. Se hacen las cosas si el dinero existe, pero no se planifica que podríamos invertir un poco, aunque sea deuda, pensando en el futuro, en las generaciones venideras. Pareciera que eso a los políticos hoy en día es la coyuntura del momento, el hoy. Así es, no solo están centradas las preocupaciones políticas en lo cotidiano, sino que se abandonó prácticamente cualquier intento de planificación, cualquier intento de ver más adelante. Costa Rica tiene 30 años sin invertir en infraestructura. Quiere decir que ni siquiera en el área de infraestructura se planificó. El ICE ha tenido su planificación y eso es parte del éxito de Costa Rica, particularmente en energía. Pero tenemos preocupaciones políticas cada vez más en lo cotidiano e inmediato, sin siquiera ver en el plano económico o de infraestructura mayor plazo. Poner las cosas en perspectiva, saber para dónde vamos en distribución del ingreso, en crecimiento, preguntas que requieren pasar de la discusión del presupuesto del año en curso. Es más, países más organizados, como Inglaterra, Estados Unidos, hacen presupuestos para 3 años, que ajustan cada año necesariamente en un ciclo trianual, de tal manera que los compromisos para los proyectos relevantes de una administración quedan financiados por 3 años. Ahora, en eso que decís, me quedó a mí una idea. Vos estudiaste filosofía en Inglaterra.
el Partido Conservador inglés tiene un grupo de pensadores que están analizando cómo debe ser Inglaterra a futuro, 20, 30 años, un grupo de pensamiento. Los partidos políticos nuestros hoy por hoy no tienen esos grupos de pensamiento. Cuando vivíamos en Inglaterra nos tocó el primer triunfo de Margaret Thatcher, la campaña de los laboristas de Jim Callaghan contra Margaret Thatcher. Vos que sos economista, estaba triunfando en ese momento al fin Hayek sobre Keynes. Fue exactamente la quiebra en Inglaterra del socialismo frente al libre mercado, que cambió la sociedad inglesa. Necesitaba revisarse el modelo. Ahora la opción electoral y política fue irse en dirección del mercado, siempre quedando un Estado muy fuerte y elementos importantes de solidaridad que tiene la sociedad inglesa. Pero el punto que quería hacer respecto de tu pregunta es que esa discusión era de una profundidad académica, teórica, de disciplina económica y política que daba gusto. Yo recuerdo disfrutar esos debates, esos planteamientos. De Inglaterra? Nos vinimos en el 83. Sí, porque por aquí tengo yo que vos fuiste ministro de Deuda y Financiamiento Externo, ¿verdad? En el gobierno de Luis Alberto Monge. Te pregunto esto, o te hago referencia a esto, porque es exactamente interesante la conversación, porque vos ves la presencia de Margaret Thatcher, el inicio de Margaret Thatcher, que luego sus políticas van a ser copiadas por Ronald Reagan y al principio tendrán sus problemas, pero terminan teniendo éxito hasta hoy en día que muestran que esas ideas fueron fracasadas desde el punto de vista social. Pero ¿cómo encontraste vos a Costa Rica en esa misma época, luego de un gobierno que a la fecha ha sido muy cuestionado por su manejo económico, como fue el de Rodrigo Carazo, y vos con esa tarea de ser ministro de Deuda y Financiamiento Externo? Perdona, ¿querías tomar algo? ¿Un vino, un café? Un cafecito, muchas gracias. A mí me regalás, Víctor, un vinito, como siempre. Costa Rica era evidente, hacia finales de la administración Carazo, que el modelo de desarrollo no daba. La sustitución de importaciones, un Estado que crecía, invadía competencias, había quebrado en lo fiscal, había quebrado en balanza de pagos, estaba dejando de ser viable. La administración Carazo trata de evitar hacer el ajuste, tomar decisiones, y se endeuda vertiginosamente, hasta el punto que llega en que no puede hacerle frente a los compromisos externos. La administración Monge entra con un problema doble o triple muy severo. Primero, recuperar credibilidad a lo interno, detener la fuga de capitales. La gente estaba sacando capitales, sí. No había forma de retener acá inversión, no había credibilidad. En lo político había tomas de tierras urbanas, tomas de tierra agrícolas, había una efervescencia político incluso con tintes militares. Estaba el sandinismo muy fuerte en Inglaterra, en Nicaragua, y eso hace que esos enfrentamientos eran muy severos. Entonces, un primer desafío de recuperar credibilidad interna. Un segundo desafío de recuperar credibilidad externa. El gobierno Carazo expulsó al Fondo Monetario Internacional, prácticamente se aisló del mundo, éramos parias en la comunidad internacional. Había que recuperar credibilidad, que cuando un país pierde credibilidad no son las autoridades del momento las que pierden credibilidad, pierde credibilidad el país. Entonces hubo que hacer un tremendo esfuerzo de recuperar credibilidad en un conjunto de negociaciones múltiples en las cuales yo participé, que eran con el Banco Mundial, con la AID, con el BID, con el Fondo Monetario, con los bancos comerciales y los gobiernos amigos. Y la imagen nuestra era de lo peor en ese momento. De lo peor, porque no nos creían. Y el tercer frente que se abría era el político-militar, inserta la conflagración este-oeste, el último punto caliente de la Guerra Fría, con presiones para que nos involucráramos directamente en la guerra.
Esos tres frentes eran los que manejaba la administración Monge. Pero me llama la atención el hecho de lo que estás planteando, porque también ha habido una crítica en muchos campos de la vida política nacional, de que el modelo de Costa Rica económico también cambia en esa administración, que cambia hacia un modelo más liberal. Algunos le achacan a la administración de Luis Alberto Monge, que fue la que dio inicio al modelo que estamos, a los PAES. Eso es algo constante, por lo menos en la academia, en algunos espacios, de que se le quiera achacar a eso al gobierno de Luis Alberto. Yo diría que con gran éxito. Se inicia un cambio del modelo que tenía Costa Rica. El modelo que tenía hasta la administración Carazo era inviable. No podemos regresar al Consejo de la Producción sosteniendo los precios para todos los productores y financiándose en el Banco Central, aumentando las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central como había en esa época. Codesa, que tenía acceso directo al Banco Central y podía endeudarse internacionalmente de manera irresponsable como lo hizo. Y la sustitución de importaciones no daba para más. Un mercado chiquitito, incluso el centroamericano, es muy pequeño. Entonces el modelo no daba, había que revisarlo. La pregunta era cómo y hasta dónde y con qué otras variantes. Las decisiones que se toman en el gobierno de Monge, muy exitosas, revisan la política cambiaria, revisan la política de promoción de exportaciones, pero también había programas de salvamento de empresas para que no hubiera desempleo. Había un cuidado muy especial en la política salarial y había programas sociales con los cuales yo también me vi involucrado en vivienda y sobre todo en el tema agrario, que era el más conflictivo en una sociedad mucho más rural que la actual. El nivel de pobreza llegó al 50% en esa época. No es, y el periodo de ese ministerio, porque ese ministerio era un ministerio sin cartera, era un ministerio novedoso, por una coyuntura, me imagino que difícil, se tomó la decisión de crearlo. ¿Duró los 4 años o fue, leyendo, encuentro que vos tuviste 2 años, creo que fue? Sí, yo estuve en la segunda mitad, participé en la primera mitad como asesor e involucrado en los temas agrarios y en los temas financieros. El ministerio se creó porque el endeudamiento externo se manejaba desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Planificación e incluso desde Codesa y desde el CNP, era interno pero con consecuencias internacionales. Había que coordinar, había 5 voces que tenían un decir sobre en qué endeudarse, cómo negociar. Entonces la opción que tomó el presidente Monge fue darle rango de ministro para que pudiera de esa manera coordinar a otros de ese mismo nivel. Entonces así se pudo trabajar con equipos que nunca tuve más de 3 personas trabajando conmigo, pero trabajaba con equipos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Planificación que me apoyaban en la parte técnica. La razón fue esa y que vivimos lo que se llamó la condicionalidad cruzada, que fue una experiencia muy dura, dolorosa, y que Costa Rica la sufrió, que era que lo que un banco, el Banco Mundial, nos condicionaba en el PAE, lo exigía el Fondo Monetario y lo exigían los bancos comerciales y lo exigían los deudores bilaterales. Hay espadas por todo lado. Entonces era una mesa de negociación conjunta y permanente, muy pesada, en donde unos se afirmaban con los otros y donde me consta el presidente Monge tuvo que defender posiciones muy fuertes en cuanto a la liberalización que se planteaba. Recuerdo que el Banco Mundial en particular era de la tesis que teníamos que seguir el modelo chileno, que Costa Rica nunca siguió, que fue un modelo de liberalización a ultranza, en donde se bajaron los aranceles a una tasa uniforme, quebraran las empresas que quebraran. Y se nos pedía que abandonáramos el mercado común centroamericano. El presidente Monge
1985. ¿Y por qué abandonar el campaña? Porque Centroamérica no estaba dispuesta a bajar aranceles y no tenían una crisis de la deuda como nosotros. Y recuerdo al presidente Monge, en 1985, en campaña electoral, nos condicionan a la apertura en el PAE 1, a una apertura unilateral, arancel uniforme, y el presidente Monge dijo: no pasaré a la historia como el presidente que quebró el mercado común centroamericano, no pasaré a la historia como el presidente que quebró a la industria nacional. Y eso definió un modelo de apertura distinto, un modelo gradual, con apoyo a las empresas, que ha significado que no ha habido quiebras, no ha habido chance de que las empresas se adapten. Yo siempre con los estudiantes en la Universidad de Costa Rica hago referencia a algo que estás comentando vos. Siempre les digo que el éxito en algunas áreas cubanas, en medicina, en educación, o el éxito en el desarrollo económico y en el desarrollo de infraestructura en Chile, son dos modelos muy diferentes al nuestro, que inclusive tuvieron que pasar por un proceso de tener algún líder dictatorial, y que Costa Rica, dentro del marco de ese equilibrio entre el Estado y el mercado, logró éxitos que nosotros como costarricenses nos hemos empeñado a no verlos como tal, pero que es un milagro costarricense, desde alguna perspectiva, desde un punto de vista mucho más democrático, sin la necesidad de sufrir lo que sufrió el pueblo cubano o lo que ha sufrido Chile con el distanciamiento de su sociedad después de la época de Pinochet. Absolutamente. Costa Rica se plantea la necesidad de cambiar el modelo. Quienes critican pensando que todo cambio del modelo es malo, y se le achaca el término neoliberal como insulto. Eso es un desconocimiento de la historia. No era posible no cambiar el modelo. La discusión era si se hacía gradual y con un ajuste, con mecanismos de compensación, o se hacía a rajatabla como el modelo chileno. Y aquella historia del millón de dólares por día, ¿es cierto eso? Son historias de ultratumba. No, es cierto. El modelo chileno puede hacer esa transición brutal a mecanismos de mercado sin tapujos, sin restricciones, en el marco de una dictadura. Y después de haber asesinado a miles y desterrado muchos más de los dirigentes de izquierda. Acá se maneja una política de cierto consenso nacional y se construye a partir de una visión muy costarricense. El mito de que aquí se ha implantado el modelo neoliberal es una leyenda urbana, no le puedo decir de otra manera. Debe estudiarse más el modelo costarricense. Lo que sí es cierto es que problemas no resueltos se mantienen hasta nuestros días. 2 y 3 décadas después, seguimos sin resolver el problema fiscal, seguimos sin resolver temas distributivos que están haciendo que se genere mucho descontento. Pero no es que se implantó el modelo neoliberal, no, es que la transformación del modelo hacia algo distinto, muy costarricense, no ha sido completo. Ahora, en ese momento también, bueno, salud. Salud. El cafecito. El café. En ese momento de esa coyuntura, también nosotros veníamos de un modelo de bienestar, donde estábamos muy acostumbrados a un Estado con recursos que le solventaba a muchas de las cosas en salud, en educación, en infraestructura. Llega un momento de crisis, la crisis petrolera, en los años 78, 79, si mal no recuerdo, y Costa Rica tiene que seguir sosteniendo toda esa inversión social, en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, pero sin recursos. O sea, no tienen ya los recursos que tenían en los años 70, 60, y las exigencias son mayores, y el ciudadano está acostumbrado a un Estado que le proveía de cosas que le hacían sentirse muy bien. Y es precisamente a partir de ese momento en que algunos han dicho que el Estado dejó de hacer esa función que hacía, y hoy algunos reclaman esa cuestión. Yo soy de la idea de que el estado de bienestar ese que nos imaginábamos hoy no tiene la viabilidad que tuvo en aquel momento. Yo diría dos cosas.